Les presento al doctor Carmelo Vizcarra, es licenciado en Medicina por la Universidad de Bilbao, ahora Universidad del País Vasco, se licenció en el año 1979, es director médico del Centro de Salud Vital Zuaizpe en Arisaleta, en Navarra. Me va a perdonar usted mi pronunciación, pronuncio como puedo, ¿eh? A mí me pasa como aquella señora con el inglés, la del café con leche, la de la cup of café con leche de Plaza Mayor, pues me pasa lo mismo. Se ha formado en medicina psicosomática, en teoría reikiana, en terapia bioenergética y en medicina antroposófica. Es especialista en educación para la salud. Se dedica desde el año 1980 a buscar y desarrollar nuevas vías en el tratamiento físico y psicoemocional de la enfermedad a partir de su formación inicial en higiene vital. Y aparte de todo esto, es autor, ahora sí que son sus obras, es autor de libros en la línea de educación para la salud, El arte de saber alimentarte, La enfermedad, qué es y para qué sirve, Alimentos para la salud, Cuidarte para curarte, La vía de la salud natural, Encrucijada emocional, El poder curativo del ayuno, otro en euskera que mejor no destrozo el idioma pronunciándolo, y una pequeña guía de la salud vital. Como ven ustedes, pues aparte de todo es muy escritor, un prolífico escritor, y además creo que todas estas obras son obras que realmente hacen mucha falta. Nos hacen falta a todos, a los profesionales de la salud y a los enfermos, porque quizá el saber alimentarnos, el saber cuidar, tomar cuidado de nosotros mismos, el que alguien nos dé esas claves que nos hacen falta a nosotros y a nuestros pacientes para reconocer alarmas, para reconocer problemas, para prevenir, es algo que nos está faltando mucho. Además, ha sido profesor de posgrado de Medicina Naturista en varias facultades de Medicina y actualmente es profesor del Máster de Medicinas Alternativas y Complementarias de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Aparte, es profesor de Medicina Antroposófica en el programa para la formación del Certificado Internacional de Médico Antroposófico. Y su ponencia se titula Nutrición energética, nutrición celular, y ahí queda eso, ni más ni menos, ¿eh? Ahora nos lo explicará él. Bueno, pues buenas tardes. Y me toca hablar, entre otras cosas hablaré del ayuno ahora, después de comer. Yo os agradezco mucho que hayáis elegido estar aquí en vez de estar en el Nou Camp, ¿no? El Camp Nou, ¿cómo es? Y entonces voy a hablar un poco de la parte de alimentación y de conceptos que a veces no aparecen en libros, pero que nos ayudan a alimentarnos, ¿no? En el proceso de curación, una persona sin comer puede estar semanas, eso es una técnica que se conoce muy bien, que es el ayuno. Una persona sin beber puede estar apenas unos días, una persona sin respirar 5 minutos. En relación que vamos hacia el alimento-elemento, cuando más sutil es el alimento-elemento, menos tiempo podemos estar sin él. Entonces la idea es esa, un poco darnos cuenta que cuando comemos una manzana no estamos comiendo solamente calorías, sino estamos comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no un plátano. Y cuando como el plátano, además de almidón, estoy comiendo los procesos energéticos, los campos en espiral de muchas energías que hay dentro de la materia y que yo estoy ingiriendo conmigo en el momento que hago y conscientemente lo ingiero, ¿no? Porque la única parte consciente de la digestión son los 10 primeros centímetros. Una vez de que yo ingiero el alimento y aquello entra dentro del inconsciente, pues yo no me entero a menos que me moleste, que es curioso. O sea, de alguna manera, también, desde el punto de vista que yo trabajo, es darme cuenta que el dolor lleva conciencia a zonas de las que no soy consciente. O sea, el dolor no es gratuito. El dolor, entre otras cosas, me está indicando que aquello no va bien. Entonces, pues me tocará un poco hablar de ese tipo de alimentación y de que cuando yo como conscientemente y sobre todo apagando o quitando la TV3 o cuál es, la de aquí, Sí, la de las noticias, pues la digestión es mejor. La escuela de Salerno, en el siglo X, dice, si te faltan tus médicos, sean tus médicos estas 3 cosas, mente alegre, descanso y alimentación moderada. Y esto es lo más que podemos decir al médico. La tarea del médico no es curar,
La tarea del médico es acompañar a la persona mientras se va curando. La palabra doctor viene del latín docere, y docere no significa curar, docere significa enseñar. Por eso un docente es el que enseña. Claro, para enseñar a los demás hay que saber, y hay que saber integrar en nuestra vida, porque si no lo integramos en nuestra vida no podemos transmitirlo a los demás. De alguna manera, lo importante no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos. A veces sabemos muchas cosas, pero no hacemos aquello que sabemos. Entonces, saber y no hacer, a veces es mejor no saber. El saber da responsabilidad. Y responsabilidad no en el sentido de exigencia, sino de la capacidad de dar respuestas. Esta es la... Había un dicho que saldrá entre las diapositivas, que entre los hebreos decía: médico, cúrate a ti mismo. Es un dicho que aparece también en la Biblia, en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, que es el patrón, uno de los patrones de los médicos. Entonces, principalmente el médico se tiene que ir curando para que podamos acompañar a las otras personas que se quieren curar. A veces pasamos nosotros por situaciones difíciles, por momentos de crisis, por momentos de enfermedad fuerte, y en ese impasse vamos aprendiendo cómo podemos ayudar, porque yo he sufrido y yo puedo saber lo que tú estás sufriendo, yo puedo ponerme en tu lugar, y ponerse en el lugar de la otra persona es la primera parte de curación. Yo últimamente, en los últimos años, una de las cosas que más escucho es cuando la persona viene a consulta, me dice: es que he ido al médico y no me ha mirado a la cara. O sea, ya no hace falta mirar a la cara porque está el ordenador. Entonces miramos al historial médico y no miramos a la persona. Entonces algo se nos está perdiendo por el camino, ¿no? Primero, reconocer a la persona. La persona enferma es una persona vulnerable porque no sabe qué hacer ante su enfermedad muchas veces. Y de alguna manera nos entrega su poder, el poder de que lo que nosotros le digamos pues casi va a misa. Entonces eso es importante, decir: yo me siento en tu lugar y en ese momento yo te acompaño. Y en primer lugar te escucho, y luego te escucho, y finalizo escuchándote. Porque la primera persona que necesita escucha es la persona que necesita decir un no puedo más, y como no lo está diciendo de otra manera, lo está diciendo a través de la enfermedad. La enfermedad muchas veces manifiesta lo no manifestado, lo no vivido, lo no dicho, lo no expresado. Entonces eso es la enfermedad. La palabra enfermedad viene de infirmus, del latín infirmus, que significa algo que no está firme, que le falta firmeza, que le falta equilibrio. Si a cualquier palabra le ponemos el prefijo in por delante, pues desdice lo que va a continuación. Si yo digo que una persona, que alguien es humano, si le pongo el in por delante, inhumano, es justo lo contrario, ¿no? O si digo que alguien es sano, si le pongo el in por delante, insano, es justo lo contrario. Si en mayúsculas yo pongo la palabra salud y le pongo el in por delante, tengo el insalud, que es la negación de la salud, ¿no? Que hasta hace poco era el sistema de no salud, como decíamos. No estoy criticando a los médicos, estoy criticando a la estructura que ha optado por un paradigma, y el paradigma actual es curar cuando la persona está enferma. A la mañana habéis dicho de prevenir la enfermedad. Ese es otro segundo paradigma, pero para mí el paradigma más importante es favorecer la salud. O sea, no luchar contra la enfermedad, no prevenir la enfermedad, sino favorecer la salud. Igual que vais vosotros a vuestra casa a la noche, y si la casa está a oscuras, lo único que tenéis que dar es a la luz, y dais a la luz y se ilumina, no tenéis que ir en contra de la oscuridad. Pues de alguna manera no tenemos que ir en contra de la enfermedad, tenemos que favorecer la salud. Esto es un paradigma muy importante que está un poco olvidado, ¿no? Que ya lo decía Hipócrates. Hipócrates ya decía muchas de estas cosas, ¿no? Ese juramento hipocrático que los médicos hacemos cuando terminamos la carrera de medicina, a mí me suele gustar decir que el que juraría sería Hipócrates si en este momento viniera en el siglo XXI a Barcelona y se daría cuenta dónde está la medicina, ¿no? Entonces la medicina ha olvidado la salud, y es la gran olvidada de la salud. En un principio en alimentación se habló de los principios inmediatos, se habló de proteínas, que viene de protos, de latín, que es lo primero. También se conocieron los hidratos de carbono, se conocieron los lípidos, las grasas,
y se creyó que con eso ya era suficiente, ya se sabía la vida, la nutrición y los alimentos, y ya conocíamos todo de la alimentación. En un segundo tiempo aparecieron las vitaminas, o sea, sustancias vitales, aminas vitales, que ese es el nombre de vitaminas, que vieron que en dosis homeopáticas, para que luego digan que la homeopatía no funciona, en dosis homeopática regula el organismo, o sea, porque lo que más regula en el organismo son las dosis homeopáticas, o sea, la T4, que no es lo del aeropuerto de Madrid, sino la tirosina libre en la sangre, se encuentra en microgramos, en miligramos, en tan pequeñas cantidades, y es lo que regula a todo el organismo, ¿no? Los neurotransmisores, las hormonas, las enzimas, son sustancias que en tan pequeñas concentraciones son las que regulan todo el organismo. Entonces se vio que esas vitaminas eran importantes. ¿Por qué? Porque aquellos navegantes que iban a navegar durante mucho tiempo no comían alimentos crudos y entonces aparecía una enfermedad que se conoció como escorbuto, que daba problemas de dientes, problemas de la coagulación, hemorragias. Entonces vieron que había una sustancia a la que dieron el nombre de vitamina C, que aparecía en los cítricos, y que un navegante inglés se dio cuenta que llevando lima, o sea, esos limones pequeñitos que son las limas en los barcos, pues desaparecía aquella enfermedad. Entonces, en un principio, los 3 principios inmediatos, en un segundo vitaminas, luego los minerales, luego los oligoelementos, incluso minerales en infinísimas cantidades para regular al organismo. Y en los últimos años estamos hablando de antioxidantes, como aquellas sustancias que ayudan a no envejecer. La oxidación es lo que envejece, lo antioxidante es lo que hace que tú no envejezcas. ¿Dónde están los antioxidantes? En el color de los alimentos. Entonces, para mí es importante que a las personas que vienen a nuestras consultas o a aquellas personas que trabajáis en terapia, pues yo siempre suelo decir, come color, ¿eh? Que por lo menos el color de los platos, de los alimentos, no te lo quite nadie, ¿eh? La zanahoria con su color naranja, que recuerda a la energía solar, la remolacha roja, como cualquier raíz, recoge toda la energía de la tierra, ¿no? Tenemos que saber esta particularidad. Las plantas recogen la mineralidad y la parte etérica, el agua y los minerales de la tierra a través de la raíz, y recogen a través de la flor y de sus frutos la luz y el calor. Son los 4 éteres que nosotros trabajamos en medicina antroposófica. Trabajamos la tierra desde la raíz y recogemos el cosmos del universo, la energía del universo a través de la flor y del fruto. O sea, lo más calórico, lo que más necesita calor es la planta, que es la flor, y es el fruto. Porque si no hay calor, el almidón del fruto no se transforma en azúcar. Daros cuenta, como luego os enseñaré en una diapositiva, que lo más denso, lo más duro, lo más tierra, lo más terrestre, es la celulosa entre la planta, y la celulosa siempre está abajo. Es un poco la zona inferior de la planta, es lo más celulósico, lo más duro, lo más indigesto. A medio camino está el almidón, ya no es un almidón tan complejo como la celulosa, sino un almidón más fácil de digerir, pero finalmente el azúcar aparece más cerca del sol. O sea, de alguna manera nos tenemos que dar cuenta de que cuando comemos fruta, o la parte del fruto y de la flor, estamos recogiendo la energía solar, la energía del universo. Como bien sabían los grandes alquimistas, el fuego y el aire, que son los símbolos de un triángulo hacia arriba, son los que recogen la energía del universo, y el agua y la tierra, que son los triángulos con el vértice hacia abajo, que son los que recogen la energía telúrica. De alguna manera, las plantas, como nosotros, estamos con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, mirando hacia el cielo, a que haga bueno, a que haga el sol, sobre todo los que vivimos en el norte. Principios inmediatos, vitaminas, minerales, antioxidantes, pero se nos olvida otra cosa, se nos olvida que el alimento tiene forma y color, y que en esa forma y color están inscritos, están impresos, están impregnados de esos campos en espiral, como decía Rudolf Steiner, que es lo que caracteriza a las flores.
Entonces, esas energías es lo que yo estoy comiendo cuando como conscientemente, cuando no me como el coco, sobre todo. A mí me suele gustar decir que incluso aquellas personas que dicen que no comen frutas, que siempre les digo que sí que hay una fruta que comemos todos y que lo comemos mucho, que es el coco. Nos comemos el coco mucho. Entonces, a veces elegimos la salud por muchos motivos, o una alimentación sana por muchos motivos, por salud, por creencias, por ecología, porque sabéis que un poco, eso es importante que lo tengáis en cuenta, que cuando consumimos alimentos vegetales la pérdida energética y la pérdida de calorías es mucho menor que cuando comemos carne, pescado, huevos o industria transformada, ¿no? Entonces, de alguna manera, la naturaleza ha previsto que la fruta es lo que menos consume energía y además nosotros, si hiciéramos de vientre en los campos, seríamos ese canal para que la semilla sea plantado en el árbol y se transforme en ese árbol, en la naturaleza. O sea, somos transmisores de vida, lo que pasa que hoy en día esto ya es un poco difícil, pero de alguna manera la naturaleza es una globalidad, es un conjunto. Entonces, el médico del futuro sabrá aplicar la forma y el color a aquellos alimentos, ¿no? Estando hablando, yo lo tengo mucho cariño porque he estado 3 veces en Brasil buscando otros tipos de curación. He visto cirugías que ningún cirujano de Europa es capaz de hacer, sin ningún tipo de anestesia, coger el bisturí, abrir, sacar un montón de porquería, decir, ¿quieres ver cómo le he puesto el punto? Sí, le digo que sí, me mete el dedo en la llaga, le vuelve otra vez a cerrar, todo esto la persona de pie, había elegido entre 200, 300 personas. Se llama João Teixeira. João Teixeira en Abadiânia, cerca de Brasilia, es lo más espectacular que yo he visto. Se te rompen todos los esquemas médicos. No hay una facultad de medicina que pueda explicar lo que allí ocurre, porque no hay explicación conocida hasta ahora para explicar, ¿no? También conozco el Amazonas, que es la zona de donde estáis conociendo muchas de las plantas a las que tengo mucho cariño, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina antroposófica se conoce que la Tierra, en sus polos, es desértico. Entonces, lo desértico en la Tierra es casi como la cabeza en mí. La cabeza en mí tiene que estar fría para pensar. A mí me gusta decir que para digerir necesito calor, la digestión necesita calor. Para el pensar necesito frío. Y muchas veces os encontraréis con personas que tienen una inversión de la polaridad. Hay personas que tienen frío aquí en la zona de la tripa, del vientre, y en cambio tienen en la cabeza mucho calor. Y a veces tanto calor que les echa humo de tanto pensar. Entonces, esto es lo que hay que invertir. Entonces, los polos en la Tierra significan el pensar. De alguna manera, si nosotros viéramos el mapa o nos damos cuenta del mapa de los grandes filósofos, veríamos los filósofos repartidos en la zona europea, en la zona fría, en la zona de América, en las zonas frías. Si nosotros vemos el mapa de los grandes vividores, y estoy hablando con todo el respeto del mundo, con todo el reconocimiento, lo veríamos en los países tropicales, porque pueden vivir y saben vivir. Nosotros estamos en medio. Ni el frío del polo, ni el calor del trópico. Estamos hablando de plantas tropicales, y si son plantas tropicales, estamos hablando mucho que actúan sobre el cuerpo físico. Rudolf Steiner dice que los trópicos, la naturaleza recoge mucho la energía del cosmos, la energía del universo. La energía del universo, de los planetas, que de alguna manera expresan todas las fuerzas que hay en mí. No es que ellos actúen sobre mí, que me muevan los hilos, no, que yo he interiorizado como órganos los mismos procesos que hay como minerales, como plantas, como animales, como planetas, como sol, como galaxias. O sea, soy polvo de estrellas, entonces esto está en mí, y esto es así. Entonces, de alguna manera estamos hablando sobre plantas del Amazonas, sobre un organismo físico que ha recogido mucho la energía calórica del calor y de la luz, porque es una zona de mucha luz y de mucho calor. Y eso trabaja mucho sobre el organismo físico. Rudolf Steiner dice que una planta es algo así como algo que conecta, que olisquea, que olfatea todos los aromas cósmicos de los planetas. O sea, es como que los planetas, además de estar girando en esa danza interminable alrededor del Sol, están enviando aromas, procesos, energías, conciencias,
amor, cualidades que nosotros, si estamos abiertos, podemos recoger. Sobre todo cuando la mente está en quietud. Cuando la mente está en quietud, la mente en quietud refleja la mente universal. Y entonces yo tengo acceso a los registros acásicos, tengo acceso al éter, tengo acceso a aquello que está más allá de la conciencia. O sea, cuando la mente se para, entonces despierta la conciencia. Para mí hay 4 pilares de curación. 1 es curar el cuerpo, 2 es armonizar las emociones, 3 es aquietar la mente, 4 despertar la conciencia. Y me toca despertar la conciencia después de comer, cuando toda la energía se centra en el abdomen y entonces la conciencia baja, porque todo está centrado en la digestión a nivel abdominal. Para los antiguos, en la zona del abdomen la vaca, en la zona de la conciencia el águila, en la zona intermedia el león o la leona. Los 4 evangelistas no es más que el recoger todo el simbolismo de la vaca o del toro, de la capacidad de estar estando, del águila de la conciencia, que es capaz de ver lo que tú eres, no lo que pienso, lo que imagino o lo que creo que eres, sino lo que tú eres en verdad, en tu esencia, no en tu presencia o en tu apariencia. Entonces yo sé ver desde el águila lo que tú eres cuando está mi mente en quietud. Y luego el corazón, con su circulación, desde el punto de vista de la antroposofía, enviando, recogiendo la información del aparato digestivo, del metabolismo, y los pulmones recogiendo toda la esencia del pensamiento, porque yo pienso en claridad si yo respiro, porque las mismas palabras lo dicen, una persona inspirada es una persona que inspira, y una persona espiritual es una persona que expira. Y por favor, escribir expirar con S, porque solamente hay una última expiración, que es la que se escribe con X. Esto es la errata mayor de los libros de medicina, escribir expirar con X. No, cuando se dice expiró, es que eso, que ya expiró por última vez, o sea, que feneció, que estiró la pata. Porque el cerebro es el órgano que más oxígeno necesita en relación a su peso. Entonces estoy consciente si yo respiro profundamente. Si dejo de respirar, yo me duermo. Las personas que tienen mucha obesidad abdominal y que esa obesidad hace que el diafragma suba y se eleve hacia arriba y que la respiración es casi no torácica, sino casi clavicular, esas personas muchas veces se duermen. Estás en la consulta y se duermen, estás dando una charla y se duermen. Aunque la de Carmelo Vizcarra, que aquí presente. Entonces, bueno, pues la idea es que yo inspiro y entro dentro de mí y yo expiro y soy profundamente espiritual, porque profundamente espiritual no significa que voy a misa todos los días, profundamente espiritual significa que yo me entrego a la vida y que me quejo cada vez menos y que llega un momento que en vez de decir ¿qué me puede dar la vida?, le pregunto a ella, ¿y yo qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y eso es lo profundamente espiritual. Igual ni entro en la iglesia, pero esa es la mayor iglesia, la mayor eclesia, lo mayor ecléctico, lo que abarca, lo más abarcante. El vegetal extrae la fuerza del sol y el animal extrae la fuerza del sol de la planta que ingiere. Entonces, comamos plantas, ingiramos plantas. Aquí estamos hablando de unas plantas muy importantes, de unas plantas que recogen directamente la energía del cosmos, de la luz y del calor. Y esa luz y el calor penetra tanto en esas plantas tropicales que incluso las ramas cogen color y cogen aroma, cosa que en las plantas de Europa hay menos en las aromáticas, que ellas son muy calóricas y que recogen mucho la energía solar. Eso está hablando de mucha energía, que es la energía solar, del éter lumínico, del éter calórico. El éter lumínico tiene que ver con el aire, el éter calórico tiene que ver con el calor, con el yo, con el organismo calórico, y entonces entran dentro de mí y dan coloración a las plantas, dan aroma a las plantas. El incienso no es de una zona intermedia o de una zona de un clima intermedio, sino es de un clima tropical. En el clima tropical la luz y el calor del sol penetran casi hasta las raíces, esa es la diferencia, ¿no?
Entonces, siempre tener presente que las raíces hablan de una energía telúrica, es lo más mineralizado en nosotros, la flor y el fruto hablan de una energía más cósmica, más universal. Esto me lo decía a mí hace años ya en Porto Alegre, al sur de Brasil, una persona muy conocida y muy reconocida, me decía: Carmelo, cuando tú coges plantas, cuando coges vegetales, lechugas, zanahorias, remolachas, tú estás cogiendo la energía telúrica, y cuando comes fruta, estás comiendo la energía del sol. Y aquella persona no había hablado, no había estudiado, no había ido a la facultad de medicina. Porque claro, si vas a la facultad de medicina, lo único que se te ocurre pensar son estas cosas. Porque allí te ponen 2 orejeras de estudiar la enfermedad, de los síntomas de la enfermedad, de cómo combatir la enfermedad, y te dan un pronóstico, que normalmente es reservado por lo menos. Entonces, no, hablemos de salud, hablemos de cómo desde la escuela es importante hacer una educación para la salud. De que los niños, aparte de estudiar los ríos de la India y las montañas del Ecuador, estudien esos fluidos que hay en su interior, y esa energía y esas emociones, esos sentimientos, y que sepan qué hacer con ellos. Porque verdaderamente, como decíais a la mañana, yo considero que un 70 o 80% de las enfermedades son de origen emocional. Porque es lo emocional lo que te hace comer mucho, lo que te hace beber mucho, lo que te hace fumar, lo que te hace esa crisis, ¿no? Con la comida intentamos no cubrir necesidades nutritivas, con la comida lo que intentamos es cubrir carencias de afectos, vacíos emocionales, tristezas, frustraciones, rabias. Y entonces con la rabia, en vez de comer cualquier cosa, comeríamos hasta la oreja del vecino, si se nos pone delante, porque claro, siempre la culpa tiene el otro, el vecino, o el del pueblo de al lado, o el del país de al lado, ¿no? Antes nos tocaba a los vascos, ahora os toca a los catalanes. Bueno, o sea, antes todos los telediarios siempre decían, en Euskadi, en Bilbao, en Durango, del pueblo que yo soy, ahora es Cataluña, Barcelona, el Jordi, el Joan, no sabemos todos los nombres catalanes. Entonces, bueno, pues esto es un poco, a veces echamos las culpas a los demás de lo que está pasándome a mí, ¿no? Bueno, el proceso evolutivo, no me había dado cuenta que estaba, esto es la nueva teoría de Darwin en el horizonte, hacia donde vamos caminando, ¿no? Vamos hacia ahí, casi hacia el hombre donus. Donus y Coca-Cola, claro, está, porque van juntos, también viene de allí, también viene de América. Igual que las plantas de serpens, también los donuts y la Coca-Cola viene para equilibrar, eso es para equilibrar. De alguna manera vienen las sombras y viene la luz. Y cuando más luz hay más sombras además. Claro, si yo pongo una bombilla de 20 vatios y pongo la mano, es una pequeña sombra. Pero si pongo una bombilla de 500 vatios y pongo la mano, la sombra es mayor. Entonces la sombra siempre va acompañada de la luz, siempre. Y cuando tú quieres dar 2 pasos hacia la luz, entonces aparecen las sombras para ponerte a prueba, a ver si verdaderamente tú lo tienes seguro de hacia dónde quieres ir. Esto también seguro que os ha pasado más de una vez. Entonces, bueno, de alguna manera, en libros de medicina se dice que el aparato digestivo digiere los alimentos. Para mí no es verdad, eso no es verdad. O sea, no es el aparato digestivo el que digiere los alimentos, porque un aparato digestivo de alguien que se ha muerto y que le sacan fuera, eso no digiere nada. O sea, lo que digiere es un yo profundo, una conciencia profunda que hay en mí, y que es lo que organiza el aparato digestivo de tal manera que reconoce lo que es extraño, lo descompone, lo desorganiza, extrae la energía y además lo hace propio, humanizándolo como yo soy. Esto solo sabe hacerlo el yo, la conciencia profunda, o lo que en medicina antroposófica llamamos la organización del yo. Y cuando la organización del yo desaparece, entre otras cosas, aparece el frío en el cuerpo y el frío en la mente. Y esto a veces coincide con el cáncer, porque el cáncer muchas veces, aparte de otros síntomas, es una enfermedad fría, es lo contrario de la inflamación. La inflamación a veces es un intento de curar, el cáncer es un intento de salir a veces por la puerta de atrás, porque yo considero que muchas de estas enfermedades aparecen cuando la gente no ve salida a su vida. Y cuando no ve salida, pues en vez de suicidarse o en vez de tomar otros elementos, o los samuráis que entonces se abrían el jara haciéndose el harakiri, pues hoy tenemos otros medios de suicidarnos, que es el tranquimacin, el orfidal y 4 cosas más.
con perdón de los médicos que trabajamos, porque yo también a veces me veo necesitado en trabajar con estos elementos, estos medicamentos, pero siempre, como decía los antiguos, primum non nocere, primero o antes que nada no hacer daño, y luego vamos interviniendo cada vez más, pero lo primero es, como decía un higienista americano, un médico higienista americano, Trall, decía, no hacer nada, pero inteligentemente. Y entonces la medicina occidental se conecta con la filosofía oriental, del no hacer, del taoísmo. Y no hacer no es quedarte con los brazos cruzados, sino es de fluir con la vida, de ir con la vida, de aceptar aquello que me está pasando, de aceptar lo que es, porque entiendas o no lo entiendas, a ello le importa tres pitos. Aceptar lo que es importante para el proceso de curación. O ser agradecido porque vivo en Cataluña en vez de estar viviendo en Etiopía o en el Amazonas. Bueno, igual en Amazonas está mejor. Pero si vivo en Etiopía o vivo en Biafra o vivo en Senegal, depende de las circunstancias, a veces pues, no puedo vivir tan bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, reconocer y agradecer donde vivo también es importante en este momento y en este lugar. Hay muchas pirámides de alimentación, para mí las más justas, las pirámides de alimentación más justas son las que ponen las frutas y las verduras en su base. Esa es de la Clínica Mayo, que es una de las clínicas más importantes en Estados Unidos, que hoy en día están trabajando con la medicina integrativa. No medicina convencional, no medicina alternativa, complementaria, sino medicina integrativa, la mejor medicina que tú crees que le va a la persona que está delante. Esto es importante. En Estados Unidos hay cátedras de facultades de medicina integrativa. En Estados Unidos los libros, el Cecil y el ¿cuál era el otro? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba estaba el Farreras, que era el de medicina interna, el español, estaba el Cecil y el Harrison. Entonces, el Harrison y el Cecil tienen dos capítulos hablando de medicinas alternativas y complementarias, de las CAM. De las medicinas alternativas y complementarias. A mí cuando alguien me dice que tú no tienes miedo de que los médicos te digan algo, yo no tengo miedo, pero es que además la Biblia de la medicina, que hoy en día sería el Harrison o el Cecil, son dos libros que hablan en un capítulo de medicinas alternativas y complementarias. Hablan de medicina naturista, habla de fitoterapia, habla de hierbas, habla de homeopatía, incluso alguno de ellos habla de medicina antroposófica, que todavía es más raro. Entonces, pero están abiertos, y lo que pasa es que este país es un poco duro. Y cuando alguien se quiere despertar, pues le ponen un partido de fútbol a las 6 de la tarde y ya está, le hemos fastidiado. Entonces, antes decían que la religión es el opio del pueblo. Yo creo que hay otros opios mayores, ¿no? No voy a decir nombres porque... Entonces, cuando comemos procesos, comemos color, comemos formas. Comer color, decir a las personas que necesitéis o que queréis que se curen, ¿no? Porque vosotros no son los que curéis, sino los que acompañáis a la persona mientras se va curando. Como decía Bombay Sacker, la labor del médico no es curar. La labor del médico es acompañar a la persona mientras la persona va aprendiendo a curarse. Y para curarse hay que cuidarse. No nos podemos curar si no nos cuidamos. La palabra paciente a mí no es del todo de mi gusto, es más importante actuante, es decir, al médico, ¿qué puedo hacer por curarme? Esto es a los pacientes habría que decirle, mira, doctor, ¿qué me puede enseñar para que yo me sienta mejor con mi vida? Pero claro, a veces el médico tiene solamente 3 o 5 minutos para hacer la consulta y ¿cómo te va a preguntar sobre tu vida? Porque claro, sabes, si te pregunta, pues tienes para 1 hora o 2 horas. Porque ya no vamos a confesarnos, entonces si no nos confesamos y ya no tenemos esa creencia, por lo menos tan respaldida como cuando yo era niño, ahora pues vamos a hablar al médico, y si no al tendero del pueblo que nos vende pan, ¿no? Tienen que aprender psicología hoy los que están detrás de cualquier mostrador. Colores, formas, raíces que recogen la energía de la tierra y del agua, flores y frutos que recogen la energía de los planetas superiores, de los planetas de luz. No es que los planetas mueven los hilos, como os decía antes, sino que los mismos procesos de esos planetas están dentro de mí. Para los antiguos alquimistas,
Júpiter estaba en el hígado, Marte estaba en la vesícula biliar, Venus estaba en los riñones, Argentum, la plata, está en el cerebro. Esto no está superado, por favor. Creer que antiguamente no sabía nada de medicina es el falso orgullo del médico actual que se cree que las sabe todas. No, los antiguos tenían una capacidad de empatía, de percibir directamente de las personas y no tenían que estudiar 6 años de medicina. O sea, tenían esa capacidad empática, como decía Freud, de una atención flotante, donde cuando la mente entra en quietud, tú eres capaz de percibir a la persona, decir, ¿qué te parece si haces esto? Y tú sabes que le estás diciendo aquello que le va mejor. O en un momento te empieza a doler el hígado y dices, ¿problemas hepáticos? Y la persona dice, sí. Y al siguiente dice, ojo, en la zona renal, dice, ¿problemas renales? Y le dice, sí. Y cuando más crees en eso, más vas aprendiendo, ¿no? Entonces te das cuenta que lo importante es la intención que ponga la persona a la curación. Lo importante es eso. Por eso a la mañana cuando Joan nos decía que había muchos métodos de curación, es que en todos coincide unos que se quieren curar, que son los que se curan, y otros, los que se mueren, que normalmente son los que menos quieren vivir. Entonces, es importante, ¿no? O sea, la intención es lo que da calor al organismo calórico. Cuando un niño está con intención, se enciende de tal manera que todo su cuerpo se pone rojo, y eso habla de una conciencia, de un entusiasmo, de unas ganas de vivir. Justo en el cáncer hay lo contrario. O sea, muchas veces hay depresiones, a veces depresiones larvadas, o sea, de esas personas que aparentemente no están deprimidas porque ponen la sonrisa profiden así puesta y porque no quieren expresar todo lo que les pasa, que es lo peor, ¿no? Y dices, va, sí, está bien, y dices, en el fondo es la sonrisa profiden, ¿no? Yo no sé si se vende el profiden hoy en día, pero los de mi generación eso lo sabéis muy bien, porque era uno de los anuncios que veíamos cuando la televisión todavía era en blanco y negro, ¿no? Menos una vecina mía que había puesto, que decía que había comprado una televisión en color, y era porque había comprado un trozo de celofán con todos los colores del arco iris y lo había puesto delante de la pantalla del televisor en blanco y negro. Entonces era la única que veía la televisión en color. Esa televisión que ahora se encarga de globalizar, pero de globalizar para mí la idiotez, porque los medios de comunicación de masas nos está globalizando la idiotez y entonces están, y además están usando la crisis para todavía hacernos más tontos, ¿no? Cereales, granos, que es una manera de concentrar toda la energía. Todavía hay granos que aparecen de las pirámides o de épocas de hace cientos o miles de años, que todavía si lo pones en un lugar húmedo, aquello germina. Toda la energía potente del cereal está ahí lista para abrir. Los germinados, que todos conoceréis, es una buena manera de recoger toda esa energía de la naturaleza. Los granos, que son concentrados, que son aceites esenciales, que son grasas insaturadas, la mayoría de ellas. Las grasas saturadas aparecen en los países tropicales, en los países de calor, pero aquí los aceites son más insaturados, ¿no? Es una concentración de elementos, alimentos. Las raíces, las raíces es algo que es sensible a la tierra, que entra en la tierra, que busca en la tierra, que palpa en la tierra, que huele en la tierra y que está recogiendo todo lo que hay en su interior. La raíz también es consciente, es lo más vital de la planta. Decimos en medicina antroposófica que la raíz conserva toda la planta. Incluso hay ciertas raíces que parecen flores, y estoy hablando de la zanahoria. Cuando normalmente la mayoría de las plantas el color está arriba, en la zanahoria es como invertido. Lo más bonito de la zanahoria está bajo tierra, lo más bonito de la remolacha roja está debajo tierra. Ahí tenemos grandes energías, grandes elementos que hace que el color y la luz del cosmos, el color y la luz del cosmos, del universo, ha entrado incluso hasta lo que es la raíz. Son alimentos con mucha energía. Y que como son buenas raíces, actúa mucho en los procesos de energía, ¿no? Formas, color, diferentes energías, diferente color.
sustancias anticancerígenas en los vegetales. Como estas diapositivas, para los que queráis luego los vais a tener a mano, no me voy hay infinitas y todavía las no descubiertas de muchas sustancias que se consideran como antioxidantes, porque, como antes a la mañana os han dicho, la inflamación tiene que ver con el cáncer, ¿no? Nosotros nos alimentamos, decía Rudolf Steiner, el de la antroposofía, el de la medicina antroposófica, al que yo le debo mucho porque me amplió, como él decía, ampliación del arte de curar. Decía que los seres humanos nos alimentamos de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que olfateamos a través de los órganos de los sentidos. También nos alimentamos de la respiración, del oxígeno, ¿eh? Como antes os decía, una persona sin comer puede estar semanas, pero es una persona sin respirar, ¿cuántas horas? Apenas 5 minutos, y el cerebro, que es el órgano del cuerpo que más oxígeno necesita, da un electroencefalograma plano, ¿eh? Eso que se ve muchas veces por la calle, ¿eh? Cuando vas por la calle y dices electroencefalograma plano, ya no hace falta electroencefalograma, ya se ve por la calle, ¿no? Cuando es plano o cuando... De vez en cuando una crisis que lo ahoga con un poquito de alcohol, que era el espíritus, ¿no? El alcohol antiguamente, el espíritu de vida. Los alquimistas decían que toda la información de las plantas se recoge mucho con el alcohol, ¿eh? El espíritus vivo, el espíritus de la naturaleza, ¿no? También los alquimistas sabían, posiblemente como los recolectores de las plantas del Amazonas, cuándo recoger, cómo recoger y la intención del que recoge, ¿eh? Los alquimistas recogían en esta época, hasta finales de mayo o junio, en la época de Aries y de Tauro, aquel rocío de la mañana que no era más que la energía espiritual que bajaba a la tierra y se condensaba en forma de rocío, que con unos lienzos iban a recoger a las montañas y luego con eso hacían sus grandes remedios, todavía no superados por la medicina actual, ¿no? Rociar, es lo que hacía el cura cuando quería bautizar, ¿eh? Rociar viene de roxis, del griego roxis, que significa energía. Esto es lo que hace el cura, enviar energía cuando hace con el hisopo. Bueno, antes se veía, yo ahora esto no se ve, ¿no? Pero era el rocío, ¿eh? Y la Virgen del Rocío era alquimista, aunque ya se lo hayan olvidado. O sea, era una Virgen del Rocío, de esa energía del Spiritus Mundi que había bajado al planeta Tierra en la época de Aries y de Tauro, ¿no? Que era la época de mucha energía, ¿eh? La Semana Santa, no sé si sabéis, la Semana Santa es la primera luna llena de primavera. El Viernes Santo es el viernes siguiente a la primera luna llena de primavera. Esto estaba impregnado, sabían que en este momento la energía era muy grande en el planeta Tierra. En el invierno, en cambio, hay mucha energía para la conciencia y menos energía para la vida. Esa es la diferencia. En el invierno hay mucha más conciencia, pero hay menos vida. Ahora hay más vida, hay menos conciencia. Y la respiración, o sea, de alguna manera yo recojo energía y tengo esa energía hasta la siguiente inspiración. Dicen los sufís que cuando un ser humano nace se le da un número X de respiraciones. Y está en ese ser humano que esas respiraciones sean profundas y largas, y de la misma manera hacer profunda y larga su vida, o hacer respiraciones cortas y agitadas, y de la misma manera cortar y recortar la vida, y producir ansiedad, porque no hay ansiedad con una respiración profunda. Con una respiración profunda siempre hay quietud mental, y es el método que más tenemos a mano para quietar la mente, respirar profundo. Si no respiro, toda la energía que no baja porque el diafragma está cerrado, que no baja al cuerpo, se disloca hacia la cabeza, hacia el pensar. Y el pensar que me lleva al pesar, que me lleva a la mente, no a la mente consciente, sino a la mente de mente. Y la nutrición es la última manera que tenemos de ingerir. Voy a ir un poco más rápido. Nuestra salud depende de la herencia, de dónde venimos, ¿eh? Hay algunas personas que han tenido mucha suerte, que han heredado cuatro chalés en Benidorm y 2 cochazos, y hay otros que en vez de heredar eso, pues han heredado un asma o una diabetes. Digo, bueno, por lo menos no te quejes, algo has heredado.
por lo menos te ha quedado como la pedrea, ¿no? Que, bueno, claro, actualmente se están dando cuenta que incluso el que ha heredado eso, la genética, está por debajo de la epigenética, que son los factores que están alrededor que hacen que eso se exprese o no. Y entonces ahí podemos intervenir, ahí estamos interviniendo, psíquica, emocional y físicamente, ¿no? Etéricamente, energéticamente. Somos natura y también somos cultura. La forma de expresaros de los catalanes pues es diferente de los vascos y la forma de los vascos es diferente de los andaluces. Son otras cosas, son diferentes, para lo bueno y para lo menos bueno, ¿no? Pero bueno, es la forma de expresar. A los vascos nos caracteriza por tener la cabeza dura, que es cuando tenemos una pared por delante, si es de hormigón todavía nos ponemos más contentos y la tiramos a cabezazos. Pero bueno, eso habla de la constancia, de la permanencia, de la paciencia. Paciencia, constancia, permanencia hacen que sea ciencia. Todo lo otro muchas veces es una inteligencia mental de saber muchas cosas, pero no sabemos cómo aplicarlas, ¿no? La gran diferencia entre un inteligente y sabio es que el inteligente sabe mucho, que tiene varias carreras, que conoce muchas cosas, pero no las integra a su vida. El sabio, además de saber, lo que hace es saborear lo que sabe. Y no estoy haciendo un juego de palabras, estoy yendo a la etimología de las palabras, que sabiduría viene de la misma raíz que saborear. O sea, el sabio no solamente sabe, sino además saborea lo que sabe y lo vive. Y cada vez se queja menos. Aunque, bueno, de vez en cuando de algún que otro gobierno hay que quejarse. O más que quejarse, dar planteamientos nuevos, es decir, ¿qué hago yo ante esta situación? Procesos vitales, respiración, mantener el calor, la nutrición, la eliminación, la conservación, el crecimiento y la reproducción. Son los 7 procesos vitales de los que hablaba Rudolf Steiner, y en concreto hay uno en medio que es la eliminación, la desintoxicación. Si no elimino, luego os hablaré de un remedio en ese proceso camino, si no elimino mi cuerpo se va intoxicando y entonces todo lo demás no sirve para nada. Entonces la eliminación es importante facilitar. Paracelso, el gran médico del siglo XVI, desconocido para nosotros porque hablaba en un idioma que no conocemos, que no sabemos interpretar, creíamos que estaba más para allá que para acá, ¿no? Paracelso estaba muy en la tierra. Paracelso es de los que hacía que el mundo del espíritu, del mundo de las ideas del planeta, de Platón, como los antiguos decían, bajara a la tierra. Y Paracelso decía, la mitad de la curación es favorecer la eliminación de sustancias de desecho, o sea, el tártaro, como era el nombre que ellos utilizaban entonces, a través de los emuntorios, o sea, a través de los órganos de desintoxicación. O sea, eso decía Paracelso, el gran Paracelso, que se dice que es uno de los médicos modernos, pero luego no se le comprende, porque en principio no se sabe leer. Es como si a mí me ponen en ruso un libro en ruso, y yo no entiendo ni una palabra, ¿no? Pues lo mismo nos pasa con Paracelso, aunque hable un idioma un poco más cercano a nosotros, no tenemos las claves para entenderlo. Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, decía y el gran Hipócrates, o el cuerpo hipocráticos, el corpus hipocráticos de los antiguos sabios griegos, ¿no? ¿Qué comer? O por lo menos qué no comernos, el coco. Las calorías es un índice de cantidad, no es un índice de calidad. Entonces, de la misma manera que si yo tengo un trozo de carbón y vosotros tenéis un trocito de diamante, y si yo os puedo decir, mira, intercambiamos, porque esto es carbono puro, yo te doy este trozo grande que es mucho más grande que el tuyo y tú me das el diamante, yo te doy el carbón. ¿Hay alguien que quiera hacer este cambio? Porque claro, los dos tienen razón, es carbono puro, pero es que la estructura, la energía, los enlaces de unión son tan diferentes que uno habla de la vida y otro habla de la muerte, que también se puede transformar en vida, pero el diamante surge a una presión enorme debajo de tierra y a un calor enorme, y ese carbono, en vez de transformarse en carbón, se transforma en diamante. O sea que a veces es importante que estemos en presión, que estamos bajo una presión que nos haga sacar lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Eso a veces ocurre con la crisis,
que somos más creativos algunos, ¿no? O ante la misma situación tenemos dos posibilidades. Uno, ante la crisis, dice, tiene disculpa para quedarse quieto, parado, y el otro, ante la misma crisis, dice, ¿qué voy a hacer ante esta situación? Afronto la crisis y salgo fortalecido de ella. Esta ya la he pasado. Cuando yo como, no puedo ingerir directamente, ni mucho menos podría yo introducir directamente en vena, en sangre, ni tan siquiera un zumo de naranja o un zumo de zanahoria. Por muy sanos que sean el zumo de zanahoria o el zumo de naranja o de manzana, si yo lo inyecto directamente es algo tóxico. Tóxico porque no es mío, porque es extraño. Y primero tengo que quitar el recuerdo de dónde viene, tengo que quitar la impronta de dónde viene, tengo que quitar los campos energéticos que hicieron que eso estuviera en la planta donde estuvo, y luego desintegrarlo y humanizarlo, hacerlo mío. Y yo lo hago mío de forma totalmente diferente a cualquiera de vosotros. Por eso mis órganos no se pueden trasplantar a cualquiera de vosotros a menos que bajemos el sistema inmunitario, que es el que ayuda a reconocer lo que es mío y lo que es extraño. Entonces, esto es lo que hacemos con los alimentos, los humanizamos, sobre todo los comemos conscientemente. Pero claro, en este proceso, en este mare magnum donde estamos viviendo la conciencia es poco. Dirían los antiguos que primero hay que despertar. O como decía alguien que decía que si quieres que tus sueños se hagan realidad, lo primero que tienes que hacer es despertar.